Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo y es de cómo fueron nuestros inicios y nuestros procesos. Si bien es cierto, no hemos planificado este tema, pero siento que es importante que conozcan la historia de cada una de nosotras para que de alguna forma ustedes se sientan inspiradas, para que aprendan de los errores que hemos cometido, pero también de nuestros aciertos. Hola, soy Stephanie Vinuesa y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Bellas y Exitosas. Y esta vez vamos a hablar de un tema que se llama cómo el maquillaje nos ayudó a equilibrar nuestras vidas. Quiero dar la bienvenida a Carlita, quien nuevamente nos acompaña para poder conversar con ustedes y darles a conocer nuestras historias. ¿Cómo te va, Carlita? Buenas tardes, bienvenida. Bien, Steffi, muy feliz de acompañarles en este nuevo episodio del podcast. Creo que ha tenido el primer tema una acogida súper linda en nuestra comunidad y me parece también importante que ahora tenga un enfoque diferente y mucho más humano. Así que si estas historias van a hacer clic con todos ustedes, pues en buena hora ese es el objetivo. Sí, sabes que cuando conversábamos me decían, Steffi, nos encantaría conocer cómo fue que iniciaste, cómo fue que inició Carlita, cómo fue que empezaron, porque a veces viene el gusto desde tu niñez. ¿Cómo fue en tu caso? ¿En qué momento tú ya te sentiste atraída por esto? Me gustaría hablar desde tu niñez. Sabes que si yo hago como un retroceso a mi infancia, creo que siempre me gustó el maquillaje, o sea, siempre fui vanidosa. No te podría decir que todas las niñas lo somos, ¿no? Pero al menos en mi caso yo sí era como muy vanidosa y recuerdo claramente la imagen, por ejemplo, de mi abuelita, ¿no? Que le veía con su labial rojo impecable en los labios, a mi mamá igual. Y vengo de una familia donde hay muchas mujeres, entonces le veía a mi hermana maquillarse y pues ya me encantaba a mí, bien o mal, hacer mis travesuras por ahí con los maquillajes de mi mamá y de mi hermana. Y creo que eso, si me pongo a ver ahora, siempre estuvo ahí. Tal vez en ciertas etapas de mi niñez o de mi adolescencia se durmió un poco, pero luego tuvo poder cuando yo ya me dediqué al maquillaje de forma profesional. Entendiendo que la atracción viene desde que tú eras niña, ¿en qué momento fue que tú dijiste, bueno, quiero estudiar maquillaje? Porque claro, también estabas estudiando la universidad, pero ¿cuándo fue que decidiste estudiar maquillaje? Sabes que yo empecé a estudiar maquillaje como una necesidad para entender mi carrera en ese entonces. Yo estaba estudiando diseño de moda en la universidad y preciso, por ejemplo, como para ponerte en contexto, que teníamos nuestro primer desfile de moda con diseños que habíamos creado. Entonces, lo primero que se te viene a la mente cuando tú estás estudiando es que quieres que tu modelo sea la más linda, la que más resalte tanto por el diseño, pero también por el maquillaje. Entonces, desde ahí yo dije, tengo que estudiar maquillaje porque yo quería poder crear las inspiraciones que complementen las colecciones que podíamos hacer en los semestres posteriores, pero hasta entonces era como para cubrir una necesidad de entender algo que era mucho más amplio, ¿no? O sea, para poder estar más conectada con este mundo. Claro, y lo que te entiendo es que al inicio, o sea, prácticamente querías estudiar maquillaje, pero no porque pensabas dedicarte a eso, sino hacerlo como un complemento en la moda, que era lo que tú estabas estudiando. Pero después de que ya pasó todo esto y ya decidiste estudiar maquillaje, ¿cómo fueron tus inicios? O sea, ¿en qué momento ya, o sea, terminé mi carrera de maquillaje y dije, ya, o sea, quiero dedicarme a esto? Me encanta esa pregunta, porque si bien el maquillaje tal vez no estaba en mis planes de una forma profesional como lo hago ahora, más adelante, cuando yo ya estaba graduada de mi otra carrera, dije, y creo que tal vez nos puede pasar a muchas, ¿no? Ya tengo veintitantos años, acabé mi universidad, ¿cómo toco puertas para empezar a dedicarme a mi carrera profesional? Entonces, para mí, que creo mucho en Dios, fue como un Diosito, ilumíname en la primera oportunidad que se dé de trabajo porque yo voy a saber que por ahí me puedo guiar. Entonces, ya había acabado esto del maquillaje y una amiga mía me refirió
como contacto en su empresa para estar presente en en un evento de una artista extranjera. Era el lanzamiento de un perfume, me acuerdo claramente, y me dijo, oye, ¿te animas? Y dije, ya, de una. O sea, sentí que ese fue como el impulso que me dijo, por ahí es. Y tu charla era de maquillaje. Y no era charla precisamente, pero era mi presencia maquillando a muchas jovencitas. Entonces, ver esa euforia a mí me encantó. O sea, era como increíble que chicas se acerquen y te pregunten tal vez cómo ponerse un labial, cómo escoger el tono, cómo rizarse correctamente las pestañas. Y yo sentí que ese contacto con la gente a mí me gustó un montón. O sea, decía, por ahí es, desde ahí yo entendí. Y una cosa, Carlita, tú me dijiste que tú habías dicho, o sea, Diosito, ábreme las puertas. Sentiste de alguna forma que Dios te dio una respuesta. Y una pregunta, ¿alguna vez sentiste necesidad? Estoy hablando de necesidad económica. Claro, claro que sí. Yo creo que la persona que dice no he sentido necesidad nunca, muchas veces puede engañarse, ¿sí? Porque los caminos para nosotros no son fáciles. En mi caso, yo tengo un hijo que ahora ya tiene 14 años, pero entonces era todavía pequeñito y yo tenía que ver por mi hijo. En el tiempo que yo estaba en la universidad, pues mi dedicación era puntualmente los estudios, pero cuando tú ya acabas una etapa de formación, lo que viene es trabajar. En mi caso, yo sí tenía el apoyo de mis papis, pero no quería ser una carga para mis papis. Entonces, en la medida de lo posible, yo sí quería poder cubrir los gastos que demanda siempre un hijo y a veces no tenía. Entonces decía, tengo que ingeniarme la forma de ganar por mi lado y de esta forma poder cubrir los gastos de mi hijo, comprarme mis propias cosas. En ese sentido, yo creo que Diosito fue como que me iluminó, tuve mis primeros trabajos y eso a mí me llenó de alegría. O sea, creo que la satisfacción más linda es cuando tú ganas, así sea $1, ¿sí? Pero que venga de tu esfuerzo, no se compara, o sea, no es igual. Y eso sí te motiva a seguir trabajando y a tocar puertas. Nunca hay que sentir vergüenza de tocar puertas. A veces, tal vez, no sé si te pasó a ti, Steffi, pero muchas veces te da vergüenza el qué dirán. Que cómo va a ser maquilladora o cómo va a empezar o cómo va a poder ganar dinero escogiendo una carrera así. Esa es un poco la idea. No sé si a ti también te pasó eso, pero demostrarte a ti misma que eres capaz de hacer algo en este mundo y demostrarles a los demás, creo que es un reto súper grande. ¿Y sentiste alguna vez ganas de botar la toalla? No sé si alguna vez dijiste no, no estoy creciendo, porque la verdad es que a veces es triste, pero yo pienso que el compararnos es lo que más nos afecta. ¿Alguna vez sentiste eso, Carlita? Sabes que gracias a Dios no sentí la necesidad de botar la toalla, pero muchas veces sí me pregunté si estaba en el camino correcto. O sea, tal vez para mí el golpe más fuerte era que yo ya me había graduado de la universidad y muchas veces pensaba si dejo el maquillaje para dedicarme a mi profesión en la comunicación. O sea, decía, y ahora mejor creo que tengo que hacer esto. O pensaba mucho tal vez en el esfuerzo que hicieron mis papis por educarme y que no, ay, me voy a quebrar ahí. Pero pensaba a veces en eso, o sea, decía, mis papis me educaron y ¿será que estoy en el camino correcto? Pero ahora yo me doy cuenta, en la docencia puntualmente, el maquillaje me permitió unir eso, mi profesión y mi pasión. Sí, de alguna forma, si bien es cierto, no se pudo finalizar lo que fue el diseño, pero estamos en la moda. Y el que contemos nuestra historia, el que hablemos de que nos tocó darnos tiempo con nuestros hijos, de que nos tocó, de alguna forma sentías la responsabilidad con tu hijo y también sentías la responsabilidad y el agradecimiento hacia tus papás, porque me imagino que no querías fallarlos. Sentías esa ayuda y no querías fallarlos a ellos. Sí. ¿Quién era tu inspiración más grande? Era eso. Creo que mi hijo. Siempre ha sido la motivación porque yo decía, tengo que sacarle adelante a este bebé tan chiquito que depende de mí y tengo que encontrar la forma. Entonces, a veces no siempre es como uno quiere. O sea, a mí me hubiera encantado dedicarme desde el inicio a mi carrera de la universidad, pero luego Dios me dio un plan, o sea, tenía un plan mejor para mí, porque ahora de cierta forma la comunicación me permite llegar a todos mis alumnos de una manera súper linda, que es como yo hubiera querido hacerlo. Entonces, siento que esos planes a veces pueden cambiar,
pero siempre te llevan hacia donde tú tienes que estar. Y ese esfuerzo que ahora uno hace, por ejemplo, de no tener mucho tiempo con los hijos, por dedicarse a trabajar, posiblemente más adelante se ve reflejado en la calidad de vida que tú les puedes dar. Yo creo que en mi caso ha sido eso, ¿no? Muchas veces tener que trabajar los fines de semana, porque nuestros trabajos en maquillaje y belleza es al revés, o sea, tal vez de lunes a viernes es un poquito más fluido, pero los fines de semana son el tiempo en el que uno tiene que trabajar y que tu familia o tu entorno lo comprenda, creo que es súper importante. No todo el mundo entiende eso. Y bueno, de alguna forma te sientes agradecida primero con Dios y después con esta bella profesión que nos ha permitido poder equilibrar justamente esto, el trabajo y el pasar tiempo con nuestros hijos. Sí, 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 sin lugar a duda. Yo creo que no hay nada más lindo que hacer lo que uno ama, porque cuando tú amas, el trabajo no es pesado. Sí, no lo sientes como una obligación, ay, me tengo que ir otra vez a trabajar, no. En mi caso, para mí es una terapia. Te puedo decir que es la mejor terapia y como cualquier persona, no todo en la vida es color de rosas. A veces uno tiene sus días malos, grises, cuando te despiertas triste y venir a dar clases o compartir con tu cliente te ayuda a dispersar la mente y eso ya es una terapia de vida. Pero sobre todo, cuando tú te das cuenta, yo me imagino que a ti te pasa exactamente lo mismo, Steffi, cuando tú te das cuenta de todo lo que aporta tu presencia en la formación de un alumno, no solo a nivel profesional, sino a nivel emocional, yo creo que eso es lo más gratificante. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos alumnos que muchas veces nosotros al inicio empezamos a presentarnos y decir a qué nos dedicamos o por qué escogimos maquillaje y escuchas tantas historias y a mí siempre me resuenan las palabras de las chicas que vienen tal vez porque están con su autoestima súper baja o porque tienen problemas como una ansiedad, como una depresión. Y cuando tú ves en ese proceso que tu presencia le ha ayudado a esa persona a superar esos obstáculos, eso para mí es una bendición. O sea, y digo, esa es mi misión de vida. Chévere, Carlita, ha sido súper emocionante conocer tu historia y bueno, sé que también tienes muchas preguntas para mí y yo estoy feliz también de poder compartirlo. Gracias por esta linda experiencia que nos ha hecho llorar, pero también vibrar de emoción. Pero creo que es muy importante que también la comunidad que hoy esté escuchando este episodio sepa cómo tú empezaste y cómo a través de esa decisión, años después, has logrado que muchas personas estemos en sintonía contigo. Bueno, Carlita, qué interesante pregunta. O sea, si te refieres a esto de emprender, yo creo que desde mi niñez fui marcando. Igual que tú, cuando hablo es como que es complicado porque no tuve una niñez fácil. Si bien es cierto, mi niñez no fue una niñez de donde hubo tal vez violencia o cosas, sin embargo, hubo necesidad. Yo tuve una niñez donde no tenía toda la economía y siempre en mi mente estuvo el emprender. Siempre quise emprender y ser mi propia jefa desde que yo era muy chiquita. Y te cuento esto con lágrimas porque si bien es cierto, mi papá siempre fue una persona trabajadora a quien yo creo que a él lo admiré siempre y fue en él quien yo fui aprendiendo el trabajar. Siempre me gustó. Y te hablo desde mi niñez porque desde que yo tenía 6 años yo decía, yo voy a tener mi dinero, yo voy a tener mi propia platita, decía en ese entonces, y fue así como cuando yo tenía 7 años, recuerdo que le dije a mi mamá, mami, cómprame una funda de tangos, mi mamá, pero ¿para qué quieres una funda de tangos? Con un tango, hijita, es suficiente. Y gracias a mi mami también que siempre me apoyó. Si bien es cierto, mis padres hoy en día son separados, pero como siempre digo, podrán haber fallado como esposos, sin embargo, como papás, siempre han estado ahí. Si bien es cierto, mi mami acolitando me dice, ok, ¿quieres tu funda de tangos? ¿Para qué? La verdad es que quiero venderlos. O sea, siempre hubo este espíritu emprendedor dentro de mí. Uh-huh. Mi idea era llegar a mi escuela con un tango a comérmelo y que alguien me diga, qué rico, dame un poco, y yo decirle, no, te vendo. En realidad, esa era. Entonces fue así como yo me estaba comiendo mi tango y empezaron mis compañeros, dame poquito, la típica, no, te vendo, y logré vender toda mi funda de tangos.
Después de eso, bueno, ya pasaron los años y yo ya estaba en la época del colegio. En la época del colegio donde ya viene la vanidad. Mis compañeros, no sé si se recordarán, pero ellos saben que yo llevaba una crema que olía deliciosa y yo me ponía en las manos y ellos me decían, regálame poco, qué bien que huele. No, te vendo. Y sacaba el catálogo. En ese entonces yo no podía inscribirme directamente porque era menor de edad, pero yo ya les vendía por catálogo bajo el nombre de mi mami. También había una señora, que era una señora que tenía una tienda, la recuerdo, y esta señora es la que me decía, a ver, mijita, usted me da vendiendo y yo le doy descuento. Entonces yo en mi colegio, ya les vendía esa crema. Siempre tuve eso, y mis papás y mi familia y todos decían, no, es que esta guambra es pilas, o sea, esta guambra va a sacar su dinero, lo va a hacer. Entonces, si me preguntas sobre en qué momento fue que decidí emprender en esto que es Dinua, yo creo que desde niña quise emprender. Desde niña quise tener mi propio dinero, quise tal vez tener las cosas que no es que no las recibí porque mis papás no fueron buenos, no, es porque hubo necesidad. De ahí ellos como padres del amor nunca me faltó, a pesar de la necesidad me dieron la educación, me dieron todo. Sin embargo, tal vez no tenía lo que yo veía que tenían otros niños, el carro a la puerta. Yo no de niña no tuve, mis padres hasta el día de hoy no tienen auto. Yo de niña no tenía mi casa propia donde tenía que vivir, donde mis abuelos, tal vez aguantando que a veces mis abuelos se peleen hasta porque mis papás no paguen la luz. Son cosas que te marcan, pero existen dos tipos de personas. Las personas que deciden decir, no, es que yo de niña no tuve y me ahogo en un vaso de agua y me daño, o las personas que dicen, no, esta es mi motivación, esta es mi inspiración, yo voy a tener, yo voy a salir. Y qué bonito estar algún momento en ese lugar donde puedas ayudar, más no recibir. Yo siempre he dicho, Señor, dame la oportunidad de ayudar en vez de poder recibir la ayuda. Y fue, si bien es cierto, todos siempre necesitamos ayuda de todos, pero fue así que desde niña decidí emprender, y ahí fue cuando una vez fui de modelo. Yo ya había estudiado asesoría de imagen, yo fui mamá joven al igual que tú, me casé jovencita, vine a estudiar asesoría de imagen en Quito porque mi esposo le salió un trabajo en la presidencia en Quito, y yo soy de las personas que digo, chicas, si están enamoradas, no le dejen a su esposo solo, acompáñenle siempre. Entonces yo dije, no, yo voy. Mi esposo justo había salido de viaje, entonces yo vine acá, y hasta que él llegue de viaje yo ya estaba instalada. Yo ya me había cambiado de ciudad. Exactamente, yo ya tenía todo y dije, no, o sea, ¿qué voy a hacer acá? Yo ya vine, yo soy riobambeña, entonces vine renunciando a Riobamba, lo que yo en ese momento me dedicaba, que era también vender por catálogo. Me tocó hacer algunas cosas debido a la necesidad. Igual, cuando eres mamá joven, tú piensas rápido en cómo saco dinero. Y yo siempre, mi esposo no me deja mentir, siempre le he ayudado. Entonces fue así como dije, a ver, voy a estudiar asesoría de imagen, pero me di cuenta que cuando en el camino de la asesoría de imagen esto no me iba a dar dinero. Y dije, no, o sea, Stephanie, desde niña pensaste en emprender, en tener dinero, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces fue así como una vez mi suegra estaba estudiando maquillaje y me lleva de modelo. Cuando me llevó de modelo, yo empecé a contar cuántas estudiantes habían en aquella academia y le pregunto a mi suegra, ¿cuánto paga usted de pensión? Me acuerdo clarito. Y dije, no, esto está buenísimo, o sea. Y yo te soy franca, cuando te escuché y sabía que viene tu gusto desde niña, te soy franca, o sea, no es que desde niña venía el gusto por el maquillaje. Si bien es cierto, en mi adolescencia estuve en concursos de belleza y cosas, pero siempre era otra persona la que me maquillaba. Uh-huh. Este gusto, bueno, empezó cuando estudié asesoría de imagen, pero también empezó debido a la necesidad. Yo decidí estudiar maquillaje porque necesitaba dinero. Yo les voy a ser sincera. Sé que hay que vivir de tu pasión. No hagas las cosas por dinero, hazlas las cosas por amor, es lo que yo siempre les digo. Pero en ese momento yo dije, no, esto está súper bueno. Además era algo que ya me gustaba porque como ya estudiaba asesoría de imagen ya me llamaba la atención. Claro. Entonces dije, lo voy a hacer. Decidí estudiar maquillaje, terminé. Y así en mi casa empecé a maquillarles a mis amigas, a todos. Y recuerdo claramente que después de ello ya empecé a dictar mi primer curso de automaquillaje y le digo a Denis, que es mi esposo, oye, ayúdame, porque ya estaba de moda el Facebook, aún no estaba el Instagram. Y lanzo mi primer curso de automaquillaje en la sala de mi casa. ¿Y por qué lanzo? Porque a pesar de que yo maquillaba, me gustaba maquillar, pero siempre te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué polvo me pusiste? Oye, ¿qué? Claro. Entonces me encantaba asesorar, me encantaba explicar. Y yo le digo a mi esposo, oye, me gusta enseñar. Me gusta, o sea, me apasiona maquillar,
pero más me llena el poder enseñarle y que esa persona lo pueda hacer sola. Me dice, ¿en serio? Digo, sí, quiero lanzar siempre he sido lanzada. Eso sí. ¿Sí o no? He sido lanzada y lanzo mi primer curso de automaquillaje en la sala de mi casa donde no tenía ni siquiera un espejo. Me tocó coger una consola y poner la silla del comedor, imaginando que voy a tener 2 alumnas de automaquillaje y se vienen 6 a mi casa. ¿Qué hago? Saca las sillas del comedor, ponle la consola, improvisé. Bueno, dando gracias a Dios me fue bien. Y aparte de que ya me gustaba maquillar, porque les voy a ser franca, si no me hubiese gustado, capaz hubiera dicho no, o sea, así no me gustó. Ya me empezó a gustar, a encantar el maquillaje. Aparte de eso, ya me gustó ganar. ¿Cómo claro, no? Hermoso. Hermoso, divino. Imagínate hacer dinero con lo que te gusta. Entonces, sí, conté ese dinerito y dije no. Y Denis me dice que, por eso chicos, si están escuchando el podcast, los esposos o algo, sean apoyo para ellas. Si están escuchando los hijos, esposos, hermanos, súper pilas, porque aquí fue un apoyo también que él me dijo, oye, no te gastes ese dinero, guárdalo para que cumplas tu sueño de algún día tener tu estudio. Y fue así como empecé a maquillar en mi casa, a dictar cursos de automaquillaje en mi casa, a guardar ese dinero. Y una mañana me levanté y le digo a mi esposo, que es la persona que primero me encuentro cuando abro mis ojos, y le digo, oye, quiero abrirme ya. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Estás loca? Espera. No, le digo, quiero abrirme ya. Pero y empecé en ese momento el OLX a buscar locales. Encontré la oportunidad de un local que era compartido con un estilista. Él trabajaba arriba, yo abajo. Y para hacerte rápida esta historia y no cansarte, ahí fue que empecé mi negocio con $800. Así, Inúa inició con $800. Con estos $800 que yo inicié fue que compré el espejo, las sillas. Vino mi esposo de viaje con la autorización de él, me puse porque, claro, dirán, Steffi, pero era tu plata, ¿no? Ponte tú. Pero yo siempre me gusta consultar y no me gusta estar en desacuerdos porque las cosas no van bien. Haz las cosas rectas. Entonces, antes de yo alquilar ese local, yo le dije a él, ¿estás de acuerdo? Porque, claro, al principio me dijo, espera, es muy pronto. Entonces les dije, no, así se empieza. Nadie empieza con cosas grandes, empezamos suave. Y mis sillas eran las de plástico, todo. Uh-huh. Y así empecé y Denis me dijo, sí, está bonito. Yo creía que como compartía el local con un peluquero, él me iba a enviar maquillajes, pero no fue así. Entonces ahí empecé y lanzo mi primera promoción de maquillaje profesional sin tener avales, todavía sin tener, gracias a esas mujeres que confiaron en mis inicios. A ellas somos amigas hasta el día de hoy, siempre me recuerdan, ellas vieron cómo yo empecé y también tengo gratitud porque a veces cuando recién inicias no creen en ti, ni siquiera tu familia. Ni siquiera mis primeros clientes no fueron mi familia, y lo digo frontal, que debería ser, ¿no? Tus primeros clientes debería ser tu familia, pero en mi caso no fue mi familia, en mi caso fue gente desconocida, fueron amigas que confiaron en mí y que en ese entonces las convertí en maquilladoras profesionales en 2 meses, porque ese entonces estaba iniciando así. Denis, que es mi esposo, me dijo, tienes un potencial, veo que amas lo que haces. Si bien es cierto, al principio lo hice por necesidad, pero empecé a tener un amor y una pasión por esto y me dijo, busquemos avales. Si no hubiera sido por él, no hubiera, porque el mérito no es solo mío, o sea, si no hubiera sido por él, no hubiera encontrado los avales y todo. Al principio buscamos ayuda con unos amigos que nos ayudaron, obviamente pagamos al principio, te toca porque nadie te asesora gratis. Estamos en un país donde nadie te hace un favor gratis, entonces yo quería que me ayuden, que me asesoren, te cuesta. Y bueno, Denis después lo aprendió y él se empezó a dedicar a esta parte de los avales para la academia. Decidí cambiarnos de lugar, fuimos a un lugar mucho más grande, con mucho más estudiantes. Y así fue creciendo. Conocí a Carlita, quien me ayudaba dando las clases. Ahora, amiga, ya somos colegas, amigas. Es una de mis mejores amigas y ella lo sabe. ¿Y por qué también Carlita? Porque nos parecemos mucho. O sea, cuando yo le conocí a Carlita, tuvimos, como saben decir, ese clic, porque también fuimos mamás jóvenes, uh-huh. También nos tocó iniciar desde ceros, también somos comunicadoras, también somos maquilladoras y nos encanta enseñar. Entonces dije, no, ella tiene que estar en Inúa. Y fue ahí como me sentí tan feliz de poder brindar la oportunidad, en este caso también a ti, y agradecerte a ti porque también creíste en mí desde mis inicios y nunca me has dejado, y créeme que siempre te voy a vivir eternamente agradecida por ello. Y recuerdo que le digo a mi esposo, oye, tú me ayudas, yo necesito que tú trabajes también en Inúa.
O sea, no puedo, o sea, a menos que Ainhoa facture tanto, yo renuncio. Recuerdo claramente, eso no les voy a decir el valor para que no cachen, no mentira. Y me acuerdo que le digo, ya, Ainhoa está facturando esto. Y renuncia a su trabajo en la presidencia de la República. Y hoy en día nos dedicamos juntos a esto. Él es el que se encarga de la parte del marketing. O sea, los podcasts ven porque él es el que está detrás de esto. Y él es el que se encarga también de lo que es un poco la parte administrativa, en avales y eso. Y de ahí la dura de la contabilidad, la administración es Andreita, quien la conocí en un trabajo anterior cuando recién vine a vivir en Quito. Yo hacía eventos y ella era la contadora. Le hice la propuesta, está aquí. Y Ainhoa ha ido creciendo poco a poco, pero creo que lo que más me satisface es ver justo lo que tú decías, esas mujeres que inician desde cero sin saber nada y ahora les veo trabajando, generando ingresos. Es el poder de alguna forma conocerles a ustedes, a ti, Andreita, a Xiomari, a Steffi, a Denis, las personas que trabajamos aquí, que somos una familia. Y lo que siempre les digo a todas ustedes, Ainhoa se caracteriza por eso, por ser una familia. No fue fácil, al igual que tú, también fui mamá joven, no soltera, porque tenía a Denis, pero en este caso Denis vivía prácticamente fuera del país porque pasaba viajando todo el tiempo. Sentí, no te niego, sentí, y esto ahí se me hacen agüita los ojos porque hubo un momento donde me sentía que no era una buena mamá cuando llegaba tarde a retirarle de la escuela a mi hija porque tenía que dar una charla, porque estaba maquillando y tenía una profesora que recuerdo que me decía, no es la primera vez que se retrasa. Una vez recuerdo que mi hija había olvidado su mochila en el aula y yo la retiro y le digo, ¿y tu mochila? Imagínate que era una niña de 6 años y su profesora le dice, se olvidó, porque al igual que su mamá, así como su mamá se olvida de venirle a retirar pronto, ella se olvidó la mochila. Amiga, sentía ganas de llorar, ¿no? Y mi hija me dice, mami, yo me olvidé la mochila, pero yo al segundo le dije, profe, mi mochila, y la profesora no había cerrado el aula. Pero la profesora me dijo, no, ¡ting!, cerró el aula. Y yo siento que de alguna forma la profe sentía la necesidad de decirme, ya no es la primera vez que llegas a verle tarde a tu hija. ¿Y qué es lo que yo hacía? Yo no tenía aquí a mi mamá, yo no tenía aquí a mis suegros, a mis hermanos, a nadie. Aquí en Quito me tocaba batirme sola porque mi esposo pasaba viajando. ¿Y qué es lo que yo hacía, amiga, arriesgando mi vida? Trabajaba, salía corriendo a la 1 porque 1:10 tenía que retirarle a mi hija, iba en el carro a toda, le retiraba, me dirán irresponsable, pero créanme que las que somos mamás saben, y le retiraba a mi hija, le daba de comer, la dejaba y seguía trabajando, y primero le agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de tener esta hermosa profesión que me ha permitido de alguna forma, si bien es cierto al inicio sacrificarme, hacer las maratónicas en el carro, correr, poder dejarle a mi hija sola. Pero hoy en día tengo mucho más tiempo con ella. Hoy en día que Ainhoa ha crecido, gracias a Dios y gracias al equipo maravilloso como son ustedes, hoy en día puedo ya pasar la tarde con mi hija. Yo trabajo prácticamente las mañanas en Ainhoa y la tarde le dedico a Emilia, donde la acompañamos al conservatorio. Y esto, chicas, yo les digo porque esto requiere sacrificio. Pero a pesar del sacrificio que le metes, hay una recompensa bien grande y es el que después puedas equilibrar ese tiempo como mamá o con tu familia y con tus hijos. Y eso un poquito para contarte, que es como un resumen, porque historias largas tengo, no sabes, me he corrido del policía, cuando me atrasaba, es que tú no tienes idea, cuando me atrasaba a verle a la Emi una vez recuerdo que decía no girar en U y dije a la miércoles, me atraso, giré en U y vino el policía con la moto y me dice señora, y yo me corro del policía y me paso en rojo, o sea, ya no me había solo virado en U, ya me pasé en rojo y por mi hija, insisto, me dirán irresponsable, pero era ese cargo de conciencia porque hay alguien, por eso yo te hice la pregunta, ¿alguna vez te sentiste juzgada? Y era porque esa profesora, cuando podía, me decía, o sea, por poco yo era la mala madre. Recuerdo que una vez lloré, amiga, porque no aguanté y le dije, sí, soy casada, pero mi esposo viaja, no tengo a mi mamá, no tengo a mis suegros, no tengo a nadie. Y tengo que trabajar y venirle a retirar a mi hija. Y si bien es cierto, esto tiene un final feliz porque a pesar de haber sido mamá joven, tenemos nuestro propio tiempo, podemos pasar con nuestros hijos, nos ha ido bien con la bendición de Dios. Pero tampoco quiero normalizar el que sean mamás jóvenes. Tampoco quiero que porque tengo un final feliz crean que ser mamá joven es la solución. No. O sea, esto fue duro porque hubo sacrificio grande y cada, como yo sé decir, cada consecuencia tiene
cada acto, perdón, tiene una consecuencia y esto fue lo que a mí me pasó, que tuve que llorar porque tal vez fui juzgada, criticada, pero justamente eso, desde mi niñez la gente creyó en mí, me decía, esta guambra es pilas, estaba a emprender. Y aquí estamos, amiga, aquí estamos. Y con la ayuda de Dios y de todos ustedes, yo creo que seguiremos creciendo en conjunto y en familia, amiga linda. Me ha encantado escuchar tu historia, amiga, porque sobre todo, más allá de una experiencia, se convierte también en una motivación para la gente, en sentido de no pensar que todo camino es fácil, que es lo que tú decías. O sea, tal vez vemos ahora una escuela grande, consolidada con la bendición de Dios, pero nadie sabe todo el camino y los inicios. O sea, lo más fácil es pensar que, se llegó. ¿Sí? Y a veces ves tan lejano, puede haber muchas personas que sueñan con tener su escuela, con tener su estudio, y está bien, y no hay que frustrarse en ese deseo, pero hay que entender que el camino no siempre es color de rosa, que no siempre tiene salidas súper fáciles, y a veces esos obstáculos están presentes, pero no te pueden desanimar, porque si tú te desanimas a la primera, puedes cortar la posibilidad de crear algo mucho más grande. Entonces, lo más fácil es juzgar. Yo siempre creo que toda historia es válida y es súper llenadora, ¿sabes? Te llena el corazón. Sí, y sabes que lo más lindo también, a pesar de que fue sacrificio y todo, fue el haberle criado a mi hija, o sea, y luchen por sus sueños, ¿no? Luchen, aprendan a equilibrar el trabajo con la vida maternal, se puede decir, y eso, Carlita, tu historia igual, como siempre te lo he dicho, es una motivación grande y eres de inspiración para muchas mujeres. Gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos en este podcast. Ay, me ha encantado, amiga. Hemos llorado, pero han sido lágrimas de emoción, la verdad, porque recordar siempre esos procesos es nostálgico. Así que yo estoy muy feliz de haber estado en este podcast. Espero que muchas personas que ahora lo escuchen puedan sintonizar con nuestras historias y que esto les permita salir adelante y cumplir sus sueños. No dejarlos solo en sueños, sino cumplirlos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias nuevamente, Carlita. Esperamos que de alguna forma nuestras historias sean inspiración para cada uno de ustedes. Y lo que siempre les voy a decir, todo trabajo requiere sacrificio, pero ese sacrificio después tiene una recompensa bien grande. Espero que nos den like, que dejen sus comentarios, porque me encantaría saber qué es lo que ustedes quieren que hablemos. Hemos cumplido con el tema que tanto pidieron y tengo muchas anécdotas más, tenemos muchas cosas más que contarles. Leemos sus comentarios. ¿Cuál sería el tema que les gustaría hablar? Hasta la próxima.